tardes, mi nombre es Jesús Arellano. Hoy vamos a tocar un tema para cumplir con la actividad de circuitos eléctricos. El tema está basado en lo que son transformadores, filtros resonantes, circuitos RLC. ¿Okay? Como introducción tenemos que en esta presentación se abordarán conceptos fundamentales relacionados con el análisis de circuitos eléctricos, transformadores, filtros resonantes. El objetivo es comprender cómo interactúan los componentes en sistemas eléctricos, desde el acoplamiento magnético entre bobinas hasta el comportamiento de los circuitos RLC bajo diferentes frecuencias. Además, se explorará la aplicación práctica de estos principios en dispositivos como los transformadores trifásicos y los filtros pasabanda basados en resonancia. Este estudio servirá como base para entender sistemas más complejos dentro de la ingeniería eléctrica y electrónica. ¿Okay? Como primer tema, o sea, como primer punto en la explicación, tenemos lo que es la inductancia mutua y acoplamiento magnético. Esto lo podemos definir como la capacidad de una bobina para inducir voltaje en otra bobina cerca debido a un cambio en la corriente. ¿Okay? La misma se mide en Henry, es la unidad para medir la inductancia. Aquí tenemos que el flujo magnético es generado por una bobina que puede atravesar la otra, induciendo una tensión en ella. ¿Okay? Aquí en este caso tenemos la aplicación de lo que es la fórmula que tenemos aquí, que es parte de la ley de Faraday, donde nos dice que V2, en este caso V sub 2, es la tensión inducida o fuerza electromotriz inducida, o sea, la FEM, es esta que tenemos aquí, en inglés sería EMF, pero nosotros la conocemos como FEM. ¿Okay? El término que tenemos aquí, que sería menos L, y en este caso sería menos M de L sub 1, que vendría siendo la inductancia en la bobina. Este término general sería la tasa de variación temporal del flujo magnético en una espira. ¿Okay? Aquí mismo lo estamos, aquí mismo está definido. Corriente en la bobina primaria vendría siendo de L1 y M es la inductancia mutua. ¿Okay? El acoplamiento magnético es la interacción entre dos bobinas a través de un campo magnético compartido. Se cuantifica con el coeficiente de acoplamiento. ¿Okay? También podríamos decir que el campo magnético es un componente que transfiere el par de un eje a otro utilizando un campo magnético. En lugar de una conexión mecánica física, también permite una separación física entre los ejes de entrada y salida, lo que impide el uso de sellos de eje que eventualmente se desgastan y fallan por deslizamiento de dos superficies entre sí. También podemos definirlo como la interacción electromagnética entre dos o más circuitos a través de sus campos magnéticos. ¿Okay? Aquí tenemos la parte de lo que es el acoplamiento magnético. La interacción entre dos bobinas a través de un campo magnético se cuantifica con el coeficiente de acoplamiento K, que vendría siendo este que tenemos aquí, donde 0 es menor al coeficiente de acoplamiento y este a su vez es menor o igual a 1. K, acoplamiento perfecto con transformadores ideales. K menos 1 o K menor a 1, perdón, acoplamiento parcial en caso real. Okay. Aquí por lo menos en esta imagen, como que sirve como ejemplo, tenemos un circuito primario y uno secundario. Esto vendría siendo un circuito de un transformador. En el primario es donde se aplica la tensión o corriente que genera el flujo magnético, que serían estos dos puntos que tenemos aquí. En este caso está marcado como 240 voltios, teniendo en cuenta que son dos bobinas de 120 voltios separados, o generalmente una bobina separada al cual le aplicas una tensión de 120 voltios. Aquí en este ejemplo los dos devanados primarios son clasificados son clasificación de 120 voltios. ¿Okay? Esta que tenemos aquí. Se conectan en serie a través de un suministro de 240 voltios, ya que los dos devanados son idénticos. La mitad de la tensión suministrada, es decir 120, se transfiere a través de cada devanado y la misma corriente primaria fluye a través de ambos. Los dos devanados secundarios clasificados a 12 voltios, 2.5 amperes.
Cada uno está conectado en serie y la tensión del terminal secundario es la suma de los voltajes del devanado individual, que dan 24 voltios. Okay, aquí en este puente donde dice unión, están colocando las bobinas en serie, teniendo en cuenta que a los otros extremos de la bobina tenemos los 24 voltios y mantenemos el mismo amperaje. Que como los dos devanados están conectados en serie, la misma cantidad de corriente fluye a través de cada devanado. Entonces la corriente secundaria es la misma 2.5 amperes. Entonces para un secundario conectado en serie, la salida en nuestro ejemplo, que sería este mismo que tenemos aquí, tiene una potencia de 24 voltios, 2.5 amperes. Considerando aquí que el transformador está conectado en paralelo, claramente. Si las corrientes entran por los puntos, los voltajes inducidos están en fase, que son estos puntos que están aquí, más y menos. En la entrada del transformador, si entran por los puntos opuestos, los voltajes estarán en oposición a fase. Esa sería la salida del transformador. Transformador ideal. ¿Qué es un transformador ideal? Es un modelo teórico sin pérdida, sin dispersión de flujo y sin resistencia en los devanados. Es útil para análisis simplificado. La relación de Spiro vendría siendo N es igual a N sub 1, N sub 2, que sería el número de Spiro en la bobina 1 y el número de Spiro en la bobina 2, en el primario y el secundario. B1 y B2 nos dice que son las tensiones y 1 y 2 son las corrientes. El transformador eléctrico ideal es un dispositivo que se encarga de transformar el voltaje de corriente alterna, el VAC, que llega a su entrada en otro voltaje. También la corriente alterna de diferente amplitud que entrega su salida. Se compone de un núcleo de hierro, como lo tenemos aquí, sobre el cual hay enrolladas varias espiras de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llama bobinas y se denomina bobina primaria o bobina secundaria. Lo que tenemos aquí, BP vendría siendo la bobina primaria, ¿okay? La BS es la bobina secundaria. Aquí le agregaron una especie de resistencia como carga, una especie de carga. El núcleo, donde nos dice que el flujo de la corriente va desde el primario al secundario en el sentido de las agujas de reloj. En el circuito equivalente, se usan para representar el comportamiento del transformador en términos de impedancia, voltaje y corriente. Pueden referirse también al lado primario o al secundario. Ejemplo, si se refiere a una impedancia del secundario al primario, donde nos dice que Z primario, Z vendría siendo la impedancia, es igual al número al cuadrado, debería ser el número de espira, por Z secundario, que vendría siendo el secundario. Z secundario es la impedancia del secundario. Reflexión de impedancia. ¿Qué es la reflexión de impedancia? Es una técnica que permite ver una impedancia del secundario desde el primario o viceversa, facilitando el análisis del circuito. La fórmula clave sería Z reflejada igual a N al cuadrado por Z original. La aplicación permite analizar todo el circuito desde un solo lado sin tener que trabajar con dos circuitos separados. ¿Okay? Aquí lo que tenemos es el punto 4, pérdida de transformadores reales. En este caso, lo que ocurre en los transformadores reales es que existen pequeñas pérdidas que se manifiestan en forma de calor, ya que se pierde potencia, se disipa potencia a nivel de temperatura en forma de calor. Esta pérdida las causan los materiales que componen un transformador eléctrico y pueden ser de diferentes tipos. En este caso tenemos la pérdida en el cobre, que vendría siendo la resistencia en el devanado, se definiría como P es igual a I al cuadrado por R, pero esta resistencia es la causante de que se pierda cierta cantidad no digamos de corriente, cierta cantidad de eficiencia a través de calor. ¿Okay? Las pérdidas en el núcleo, vendría siendo la estéresis, energía perdida por el ciclo magnético del núcleo. El ciclo magnético es el cambio
la vibración como tal, en cambio del ciclo de los 60 Hz para nosotros, por ejemplo. En otros casos sería 40 Hz, 50 Hz, perdón. Las corrientes parasitarias, las corrientes inducidas en el núcleo, son producidas por la resistencia que presenta el núcleo ferromagnético al ser atravesado por el flujo magnético. Dispersión de flujo. No todo el flujo pasa por ambas bobinas. Esto causa la dispersión en el primario y en el secundario. Estos flujos provocan una autoinductancia en las bobinas primarias y secundarias. El modelo de transformador real incluye la resistencia en serie R1 y R2, la reactancia de disipación X1, X2 y resistencias y reactancia en derivación, que representan las pérdidas del núcleo. Transformadores trifásicos. ¿Para qué se usa? Un transformador trifásico es un dispositivo eléctrico que está diseñado para convertir la energía eléctrica generada por las centrales eléctricas en formas adecuadas de uso para hogares y negocios. Estos transformadores suelen tener 3 devanados primarios y 3 devanados secundarios. Utilizan la inducción electromagnética para transferir energía de un devanado primario al devanado secundario. Se utilizan para reducir el voltaje de la energía eléctrica que generan las centrales eléctricas, lo que hace adecuada para su uso en hogares. Aquí por lo menos tenemos la configuración de ellos, que es estrella vendría siendo la ventaja de fácil conexión a tierra, estrella delta vendría siendo la ventaja de esta conexión, vendría siendo mejor regulación de voltaje. Delta estrella vendría siendo mejor manejo de cargas desbalanceadas y delta alta confiabilidad. Las ventajas de estos equipos vendría siendo un menor tamaño que 3 transformadores monofásicos, mayor eficiencia, facilidades de instalación. Aquí, como por ejemplo tenemos esta imagen de un transformador donde tenemos las 3 entradas de fase, en este caso sería RST, los tabs de conexión X0, X1, X2 y X3, vendrían siendo la salida, y el tab de selección de voltaje. Aquí generalmente se elige la conexión interna del transformador, o sea, para tener un voltaje en específico en las bobinas de salida, de acuerdo a la conexión de entrada, obviamente. Análisis de circuitos eléctricos RLC serie y paralelo. Circuito RLC serie es la impedancia total, donde Z, que vendría siendo la impedancia, es igual a R por J por X sub L y X sub C, donde la corriente común a todos los elementos. Estos son como los factores que definen un circuito RLC. La resonancia cuando X sub L es igual a X sub C. ¿Qué pasa? Por lo menos aquí tenemos que R es la resistencia que supone paso de la corriente, la L en el circuito que tenemos aquí vendría siendo la bobina y la C es el condensador. Aquí tenemos un circuito serie entre ellos con el flujo de la corriente en sentido de las agujas del reloj. Estos circuitos son muy importantes porque responden de forma diferente según la frecuencia de la señal, y esto los hace útiles para filtrar señales como en radios o amplificadores. El circuito de RLC paralelo vendría siendo lo mismo, con ciertas características diferentes. Por lo menos la admitancia total, el voltaje común a los elementos y la resonancia cuando VG es igual a BL. Diagrama en el apartado del diagrama fasorial nos dice que son útiles para visualizar cómo se relaciona voltaje y corriente en cada componente. Frecuencia de resonancia, ancho de banda y factor Q. La frecuencia de resonancia es
es la frecuencia en la cual un circuito eléctrico como un circuito RLC responden con la máxima amplitud de corriente en serie o máxima impedancia en paralelo, porque los efectos de la bobina y el capacitor se cancelan entre sí. Aquí por lo menos tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un circuito básico de resonancia, donde nos dice que F sub 0 es igual a 1 entre 2pi por la raíz de L por C. Aquí aplicamos un pequeño circuito para tener un pequeño ejercicio para obtener lo que es el resultado en Hertz de manera de tomarlo de manera de práctica, ¿okay? Donde tenemos como dato que L es igual a 10 milihenrios. Esto lo llevamos a Henry, que vendría siendo 0.01 Henry. C es igual a 100 nanofradios, que esto vendría siendo igual a 10 a la menos 7 fradios, perdón. Entonces decimos que F sub 0 es igual a 1, esto vendría siendo la misma fórmula aquí, sustituimos los valores, es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de 0.1 por 10 a la menos 7. 0.1 que vendría siendo la inductancia en la bobina, ¿okay? Medidas en henrios, y 10 a la menos 7 que vendría siendo la capacitancia en el condensador, que vendría siendo 10 a la 7 fradios. Esto es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de 10 a la menos 9. Esto me da igual a 1 entre 2pi por 3.16 por 10 a la menos 5. Esto me da igual a 5033 Hz, o lo que es igual a 5 kHz. Esto no quiere decir que a unos 5 kHz esta aplicación en el circuito entre en resonancia. El ancho de banda y la resonancia. ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda o bandwidth, que es como lo tenemos, pues como lo representamos aquí, BW, es un circuito resonante que tiene el rango alrededor de la frecuencia de resonancia, en el que el circuito funciona de manera efectiva, es decir, donde la respuesta, corriente o voltaje no cae demasiado. Es una medida de cuán selectivo es el circuito. Se mide entre dos frecuencias críticas, F sub 1 y F sub 2. En este caso la frecuencia inferior y la frecuencia superior. ¿Okay? Donde la potencia entregada en el circuito cae a la mitad del varón máximo. Este equivale a la corriente o que el voltaje caiga un 70.7% del valor máximo. Es prácticamente casi una constante. Por eso estos puntos se conocen como puntos de 3 decibeles, porque una potencia a la mitad es de 3 decibeles, que es lo que tenemos aquí. Nos dice que la diferencia entre las frecuencias, donde la potencia cae a la mitad, son puntos de 3 decibeles. Ya vamos a hablar aquí más adelante acerca de lo que es el factor Q, con una aplicación de un ejercicio básico. Aquí donde aplicamos el ancho de banda, tenemos datos como otro ejercicio a manera de visualización de cómo aplicarlo, circuito básico, donde nos dan como datos frecuencia de resonancia, donde dice que F sub 0 es igual a 10 kHz, el ancho de banda deseado, que es el que se está buscando, vendría siendo el bandwidth, o BW es igual a 200 Hz. Aquí tenemos que F sub 1 es igual a F sub 0 menos BW, el bandwidth, entre 2, esto es igual a 10.000, que sería esta expresión de 10 kHz que tenemos aquí, pasados a Hz, menos 100, esto nos da igual de 9.900 Hz, o lo que es igual a 9.9 kHz. En el caso contrario, es F sub 2 es igual a F sub 0 más el bandwidth entre 2, que vendría siendo igual a 10.000, volvemos a lo mismo, 10K, pero transformado a Hz, 10 kHz transformado a Hz, más 100, esto nos da que es igual a 10.100 Hz.
que es igual a 10.1 kHz. Aquí entramos en el ejemplo de lo que es el factor de calidad. Ok, ahora viene lo que es el factor de calidad o el factor Q. El factor Q, también llamado factor de calidad, es una cantidad adimensional que mide cuán selectivo o eficiente es un circuito resonante, como en un circuito RLC en torno a su frecuencia de resonancia. El factor Q nos puede decir qué tan afilado es el pico de resonancia. Un Q alto, el circuito solo responde a frecuencias muy cercanas a la resonancia, es muy selectivo. Un Q bajo sería el circuito, es que el circuito responde a un rango más amplio de frecuencia, es menos selectivo. Como ejemplo tenemos aquí, este pequeño ejercicio nos dan como dato que F sub 0 es igual a 10 kHz, pasado a Hz vendría siendo 10.000 Hz. La inductancia en la bobina sería 50.000 Henry, pasado a Henry sería 0.05 Henry. La resistencia en la misma vendría siendo de 10 ohmios. Ahora, para calcular el factor Q, tenemos que la reactancia inductiva en resonancia se calcula como X sub L, que viene siendo la reactancia inductiva. La reactancia en la bobina es igual a 2pi por F sub 0 por L, perdón. Esto es igual a 2pi por 1000 por la inductancia, que vendría siendo 0.05 Henry. Esto es igual a 3140 ohmios aproximadamente. El factor Q lo podemos encontrar con la siguiente fórmula. Q es igual a X, la reactancia de la bobina, que es X sub L entre la resistencia. Esto me da igual a 3140 entre 10, nos dice que es 314. Ok, ahora calculamos lo que es el ancho de banda. Calculamos lo que es el ancho de banda usando el factor Q. Nos dice que el bandwidth es igual a F sub 0 entre Q, me da igual a 10.000 entre 314, es igual a 31.8 Hz. Esto nos dice que el circuito tiene un Q muy alto, 314, porque me dice que también es muy selectivo, y solo permite un rango muy estrecho de frecuencia, desde los 9.984 más o menos kHz hasta los 10.000. También es ideal para aplicaciones donde necesitan precisión extrema, como la instrumentación, como en instrumentos científicos, o comunicaciones de alta fidelidad. Esto nos lleva a la conclusión de que un alto Q significa que el circuito está muy bien filtrando las señales no deseadas, pero puede ser difícil de ajustar debido a su sensibilidad. Ahora pasamos al punto 8, que sería circuito resonante como filtros pasabanda. Un filtro pasabanda permite el paso de una banda específica de frecuencia, mientras atenúa o bloquea la frecuencia fuera de esta banda. Los circuitos resonantes, como los circuitos LC, pueden usarse para crear filtros pasabanda. Estos circuitos, cuando están sintonizados a una frecuencia particular, presentan baja impedancia a esta frecuencia, permitiendo el paso de señales cercanas a la frecuencia de resonancia, mientras atenúa las otras frecuencias. ¿Okay? ¿Cómo funciona un filtro? ¿Cómo funcionan tales filtros? Un circuito resonante puede dejar pasar solo cierta banda de frecuencia alrededor de F sub 0. Las frecuencias fuera de esta banda son atenuadas. ¿Okay? Esa básicamente es la función de atenuar las frecuencias fuera de las bandas. Se utiliza en radios AM, FM, amplitud y frecuencia modulada. Es un circuito LC para se usa un circuito LC para seleccionar la frecuencia deseada. Una combinación de bobina condensador, que vendría siendo lo bien llamado también circuito tanque, un circuito RLC. Sintonizaciones de señales, comunicaciones inalámbricas. Aquí tenemos lo que es la curva de respuesta. Vamos a ampliar un poquito la imagen. ¿Okay? Cuando nos dice que es un circuito simple,
de este tipo, un filtro RLC, resistor bobina condensador, en el que se deja pasar la frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia FC, que vendría siendo esta que tenemos aquí, FC. Y las componentes frecuenciales próximas a esta en el diagrama hasta F1 y F2, F1 y F2 aquí. No obstante, bastaría con una simple red RLC, que es como la que nos estamos hablando aquí en su ejemplo de uso, donde podemos simplemente aplicar un circuito LC y no uno RLC, también funcionaría. En este caso tendríamos lo que es la banda pasante, que sería toda la franja azul. La frecuencia sería el tiempo, que va desde menos 10, en este caso pasando aquí, supongamos que este menos 10, esto es 10, y la amplitud vendría siendo los decibeles, sería menos 10 hasta, aquí nos dice que está hasta 0 decibeles, desde menos 0 hasta menos 10. Nos dice que la frecuencia central de resonancia es F sub 0, F sub 1 y F sub 2 son las frecuencias de corte, que es el menos 3 decibeles. Y el bandwidth es igual a F sub 2 menos F sub 1. Esto nos daría lo que es el ancho de banda. Esta es aquí es donde concluimos la explicación del tema dado por el profesor. Espero tengan muy buenas tardes.